Sí, buenas tardes hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy, domingo 29 de noviembre, y vamos a agradecerle a Dios porque nos permite llegar a este lugar, el poder estar reunidos como iglesia local, gozar juntamente con Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este tiempo. Sabemos que en todo tiempo Él nos bendice, pero vamos a hacer esta oración por este tiempo que vamos a estar aquí en este lugar, pidiéndole que nos guarde y nos resguarde de toda cosa mala. Vamos a hacer una oración, hermanos, y si gustas ponerte de pie o así sentado no hay ningún problema. Y también a nuestros hermanos, amigos e invitados que nos están viendo a través de la red, también les invitamos que ahí donde estás tomes un poco de tiempo, dejes de hacer lo que estás haciendo y pongamos atención, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a agradecer a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites llegar a este lugar, Señor, y poder estar reunidos, mi Señor, como una iglesia local, Padre. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Sabemos que a veces tú sabemos que estamos pecando, mi Señor, y eso no te agrada a ti, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros, fortaleciéndonos en todo tiempo, Señor. Y hoy, mi Señor, que estamos dispuestos, Padre, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes en este lugar, cada rincón, Señor, que seas con nosotros, Padre. Te pedimos, mi Señor, también por todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red, que tú les guardes y les bendigas también donde ellos se encuentren, Señor. Y también por aquellos que han de venir en camino, Señor, te pedimos que los traigas con bien si es tu voluntad, Señor. Hoy, mi Señor, queremos agradecerte por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor, porque a veces vivimos tan vidas agitadas, Señor, tan apresurados, que a veces nos olvidamos de detenernos y buscar tu rostro más, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta tarde que seas con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, y que en un momento más en la prédica, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, mi Señor, porque sabemos, Padre, que tenemos necesidad de ti, Señor, y sabemos, mi Señor, que sin ti estaríamos perdidos, Padre. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender, mi Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, mi Señor, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a las Escrituras. Vamos a leer una porción. Vamos a ir a los salmos, al Salmo 146. Vamos a leer todo el salmo, mis hermanos. Lo leo yo, ustedes lo siguen con su vista. Y vamos a agradecer a Dios en este momento a través de la lectura. Y podemos ver que un subtítulo en el Salmo 146, es alabanza por la justicia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es misericordioso. Entonces vamos a darle lectura, si ya lo tienes. Salmo 146, le doy lectura y lo vamos a leer todo el salmo. La palabra de Dios dice así: alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, ¿verdad? Este es un salmo, mis hermanos, que nos exhorta a confiar en Dios
Y es un llamado también a poner la confianza en Dios, mis hermanos, y no en los recursos y en el poder del hombre, porque el hombre siempre se va a equivocar y nos va a fallar, pero Dios siempre está ahí, mis hermanos. Él está ahí para sustentarte, para ayudarte, dice que para levantar al caído, ¿verdad? Y lo principal es dar alabanza a Dios. Dios nos exige alabanza, hermanos, y es digno de ella. Por eso en este momento vamos a entonar unos cantos, vamos a cantarle a Dios. Dice que todo lo que respire alabe a Dios. Y si hoy estamos vivos, hoy todavía nos da la oportunidad de Dios de alabar en esta tierra, porque un día estaremos en su presencia y ahí estaremos alabando y alegrándonos con Dios. Entonces vamos a alegrarnos, hermanos, con estos cantos, vamos a gozarnos. Pon tus peticiones delante de Él, aún tus quejas, porque también a veces hay quejas, mis hermanos, pero también agradécele a Dios porque estás vivo, porque por su misericordia estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Muchos quisiéramos estar en casa a lo mejor, pero Dios tiene cuidado de nosotros y nos permite llegar a este lugar, y Él nos guarda de todo lo que hay en esta tierra. Vamos a agradecer a Dios y dejamos a nuestro hermano Gibran que nos lleve a cabo con nuestros cantos. Gracias, hermano Gibran. Bien, mis hermanos, así como están puestos de pie aquí en este lugar, en casa, yo recomendaría igual ponerse en pie. La alabanza y la adoración, recordemos, es para nuestro Dios. Y aún en casa, pues no es diferente, nos gustaría poder estar juntos ya todos por acá, pero vamos a darle la honra y la gloria a Dios, porque Él lo merece, mis hermanos. Y vamos a entonar este hermoso himno que habla de este maravilloso plan de redención que Dios trajo a nosotros, a nuestra vida, para darnos salvación a través de su Hijo Jesucristo. Me hirió el pecado, se titula este himno. ¿Me ayudas con el 12? Yo he pecado, fui a Jesús, mostré
no por nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Él en su infinita misericordia nos dio esa salvación a cada uno de nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por su salvación. Y vamos a entonar justamente este canto que habla de ello. Me has dado libertad, se titula, y es que Él nos ha dado esa libertad. No somos más esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de esas concupiscencias, de esas cosas que nos tenían atadas a este cuerpo de pecado, pero Él en su infinita misericordia nos dio libertad, quitó las cadenas del pecado que nos aprisionaban. Y vamos a entonar este hermoso canto, me has dado libertad. Libertad. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor
Puede tomar un momento su asiento. Vamos a orar de igual forma en este momento. Queremos, platicando los hermanos del consejo, queríamos llevar este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, de reconocimiento de Él, así sin cortar, sin tener que estar haciendo así cambios. Y así vamos a hacerlo. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias por su infinita misericordia, por su infinita bondad, porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande y maravilloso. De igual forma, vamos a poner en sus manos las peticiones que usted traiga y vamos a darle la honra y la gloria a Él, sabiendo que en Él podemos confiar, mis hermanos. Así que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por nuestra salvación, por esa libertad que nos has dado, amado Dios. Porque siendo esclavos del pecado, mereciendo la muerte eterna, tú decidiste, Padre, tener misericordia, amado Dios. Una misericordia de una justicia, Señor, que no la olvidaste, sino que la depositaste en su totalidad con una ira impresionante sobre tu Hijo Jesucristo y no sobre nosotros, Dios. Y cómo no darte gracias a cada instante por nuestra salvación, amado Dios. Antes de cualquier otra cosa, a veces damos gracias inicialmente por la vida, que no es malo, es bueno, pero Dios, es que nuestra salvación y lo que tú hiciste, Padre, no hay comparación, Padre, no hay algo más grande por lo cual poder dar gracias, Señor. Habiendo dicho esto, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por la vida, por el empleo. Gracias por nuestra familia, gracias por esta familia espiritual, Monte Ararat, Señor, en la cual nos has permitido estar, de la cual, Señor, no estamos aquí por quienes dirigimos, no estamos aquí por quien estamos tal vez al frente, no estamos aquí por alguna otra situación, Señor, sino estamos aquí, Señor, por ti. Nos tienes aquí como iglesia, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y porque es tu iglesia, Señor, y tu Padre has sobrado hasta este momento, Señor, y nos alegramos y nos gozamos porque aquí estamos, Señor Jesús, agradeciéndote por ello, Señor. Gracias, Señor, de igual forma por las circunstancias, las tribulaciones, Padre. Ciertamente damos gracias por el trabajo, por la economía, pero hay muchos que tal vez no tengan esta estabilidad por las circunstancias que como mundo estamos viviendo, pero aún en medio de ello, gracias, Señor. Nos gozamos, nos alegramos porque tú nos has sostenido, Señor. Situaciones difíciles y circunstancias, Señor, que ponemos en tus manos y que te rogamos en tu voluntad nos ayudes a salir victoriosos, pero sobre todo nos des provoques en nuestro corazón a través de las pruebas, como lo dice tu palabra, esa paciencia en ti, ese carácter probado, Padre, para poder glorificarte en Él, y esa paciencia que produce esperanza, sabiendo que tú tienes el control, amado Dios, sabiendo que tú estás, Señor, operando tu perfecta voluntad en nosotros, y que esa sea nuestra visión, nuestra meta, no reclamarte, no quejarnos, Señor, porque aunque a veces en nuestro corazón está eso como seres humanos, ciertamente, Padre, tú a través de las circunstancias nos moldeas a tu imagen, y es que cuando vemos eso, Padre, lo único que podemos hacer es darte gracias, Señor, porque tú estás tratando nuestra vida, perfeccionándola, Padre, más para parecernos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, oramos por todas estas pruebas, por todas estas situaciones que nuestros hermanos están pasando. Dales la salida, Señor, dales el consuelo, paz en sus corazones de saber que pueden confiar en ti, que a ti pueden ir, que a ti, Señor, pueden acudir en confianza, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo a ti podemos ir. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos porque has sido bueno y maravilloso.
Todo esto lo ponemos en tus manos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a entonar justamente este canto. ¿A quién iremos? Si solo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene palabras de vida eterna. Vamos a entonar este hermoso canto. tienes palabras de vida eterna. En ti encontramos paz, consuelo y la victoria, Señor. ¿A dónde más podría ir? ¿Qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A dónde más podría ir? Gloria a nuestro Dios. ¿A dónde más podríamos ir? Y vamos a concluir este tiempo con este canto y decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Dios. No tenemos a dónde más ir, nos has dado libertad.
Tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, nos diste salvación, nos has dado salvación eterna. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida. Te ofrecemos todo lo que somos. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Toda la gloria y la honra para nuestro Señor. Bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar.
Le agradecemos a Dios por este tiempo de adoración, de alabanza a Él. Sabemos que Él es digno. Y vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y pon atención, hermano. Pídele a Dios que en este tiempo, en este momento, quite toda distracción para poder entender lo que Él trae para nosotros, ¿verdad? Porque a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Pero estamos pensando en otras cosas y dejamos de escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, les animo, hermanos, les animo a todos los que nos están viendo a través de las redes, que tomen un tiempo, que pongan un pausa y puedan escuchar de la palabra de Dios para poder saber qué quiere Dios para cada uno de nosotros. Entonces vamos a continuar y nuevamente sean bienvenidos todos. A todos les damos la bienvenida, también a nuestros amigos invitados y nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Dios les bendiga. Y dejamos que nos lleve a cabo con el tema, la predicación del día de hoy, a nuestro hermano Gibran. Gracias, hermano Gibran. Gracias a Dios, mis hermanos, por permitirnos estar aquí una vez más. De verdad que es un gozo y una alegría el poder estar una vez más aquí. Y vamos a darle gracias a Dios por su infinita misericordia, por su infinita bondad. Dios ha sido bueno, Él no nos ha abandonado y no nos ha dejado. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios y darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle a Dios que nos ayude, mis hermanos, en este momento a poder estar atentos con un corazón dispuesto para su palabra. Incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, porque nos permites ahora estar aquí, Dios, con un corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente, a veces es posible que no todos los corazones estén dispuestos, pero rogamos que tu Espíritu Santo nos toque nuestro corazón, Señor, para poder saber que en este tiempo, en este momento, no lo dedicamos a otra cosa más que escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, amado Dios, te necesitamos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nosotros y que seas tú, Señor, el que nos ayude en este tiempo, Padre. Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, busca ahí en su Biblia, vamos a dar continuidad a la exposición de la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Cuando estamos aquí tenemos la oportunidad de predicar, mis hermanos y yo. Es un privilegio sin duda el poder estar aquí. Es un privilegio sin duda el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y mi hermano Guillermo lo ha comentado constantemente. Cuando subimos aquí estamos con temor y temblor de las palabras que hemos de decir, sabiendo ciertamente, mis hermanos, que nos hemos preparado, hemos puesto en oración la palabra que hemos de dar. No venimos aquí en cero, no venimos aquí a ver qué se nos ocurre dar. No, mis hermanas, pero al punto al que quiero llegar es Dios nos ayude a los que estamos aquí predicando a no predicar otra cosa que no sea su palabra. Dios nos ayude a que los que estamos aquí arriba cuidemos de no decir algo que no está en su palabra, porque
yo no sé qué sería de nosotros de verdad si predicásemos algo que no es la palabra de Dios. La labor de la iglesia es escudriñarlo todo, ciertamente retener lo bueno, pero esa exhortación no es como, pues, tome lo que le gustó y elija lo que le gustó, y aunque lo otro no le haya gustado, pero sea palabra de Dios, si usted quiere desecharlo, deséchelo. No, esa exhortación no significa eso. Esa exhortación de retenerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, ciertamente nos pide que todo aquello que es bueno, lo tenemos que retener, nos guste o no. Lo tenemos que retener si es verdad de Dios, si es palabra de Dios, me guste o no, lo tengo que retener. Y lo tengo que llevar a cabo, porque es palabra de Dios. Y quienes estamos aquí, mis hermanos, predicando la palabra de Dios, y no solo aquí, sino en todas las iglesias, debería de ser así, que si estamos predicando palabra de Dios, no podemos hacer ninguno, ni ustedes ni los mismos que estamos aquí, no podemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos. La predicación de la palabra de Dios se ha hecho tan a la ligera, y más en estos tiempos, tristemente. Si estamos en casa, si la escucho o no, no pasa nada. Si pongo atención o no, no pasa nada. No, mis hermanos, es Dios hablándonos directamente. Y no estoy diciendo que yo sea Dios, que quienes nos paramos aquí, no, sino que simplemente somos un instrumento en manos de Dios. Y si estamos hablando palabra de Dios, que ustedes pueden estar confiados en que en el estudio que hacemos estamos hablando palabra de Dios y estamos buscando el hablar la palabra de Dios, es Dios usándonos simplemente como un instrumento, pero hablando a través de nosotros. Y es que si consideramos la palabra de Dios mucho menos, como actualmente tristemente ha sucedido, no es en contra de nosotros, es en contra del mismo Dios, que queremos ni siquiera escuchar su palabra. Así, mis hermanos, que esta exhortación de Pablo, retenerlo todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, no significa eso, mis hermanos. Escoger lo que me gusta, aunque sea verdad, escoger lo que a mí me agrada y se acabó. No, mis hermanos, es que si es bueno, si es palabra de Dios, tengo que retenerlo, me guste o no, nos guste o no. ¿Por qué? Porque vamos al camino, estamos transitando el camino de la santidad por la cual Dios nos está guiando, mis hermanos. Así que bueno, vamos ahí a Filipenses capítulo 1, versículos, vamos a leer el versículo 20. Dimos este versículo el domingo pasado, 20 y 21, pero no podemos separar el 20 del 21 así tan tajantemente. Carta de Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, y dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En lo personal, este es uno de los versículos de la palabra de Dios que más me encanta. Perdón, mis hermanos, siempre se nos olvida. Ya estamos acostumbrados, los pequeños van a subir a su clase. Los pequeños van a tener una clase el día de hoy. Sepan, mis hermanos, que estamos cuidando con los pequeños todos los requerimientos actuales que nos están pidiendo, y estamos, mis hermanos, de igual forma por platicar con quienes están en el área infantil, algunas hermanas que deseen agregarse, servir en este ministerio. Estamos cuidando todo eso, la sana distancia con los pequeños, estamos obedeciendo esas recomendaciones del gobierno para mantenernos con bien.
y que los materiales que ellos puedan tener en sus manos no sean, pues estén ahí compartiendo ahorita, ¿no? Estamos cuidando eso y vamos a estarlo revisando en estos días junto con el área, ¿sale? Así que tengan tranquilidad y confianza en ello, mis hermanos. Bueno, después de esto vamos a continuar. Entonces, este es uno de los pasajes, yo creo que no solo a mí, sino a muchos de los cristianos les gusta. Lo sabemos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo una pregunta, o algunas preguntas que me gustaría que, no sé si cada uno de nosotros nos las hemos hecho en algún momento. ¿Cómo definiríamos nuestra vida? Si nos preguntaran en una frase, ¿cómo definiríamos nuestra vida? Nuestro futuro, ¿cuál es la forma en la que, en una frase, en la que deseamos vivir? Tanto, bueno, el que no conoce a Cristo, bueno, probablemente sus respuestas sean, bueno, pues en una respuesta sana tal vez sería, pues, estudiar, poder concluir mis estudios, casarme, tener hijos, tener una estabilidad económica, una casa pues grande tal vez, y está bien. Como cristianos, ¿qué responderíamos a esa pregunta? En una frase, ¿cómo definiríamos esa parte? Probablemente también, bueno, pues amar a mi familia, aunque haya circunstancias, aunque haya pruebas, aunque haya luchas, bueno, pues salir adelante, poder también tener logros personales. Probablemente aún esa pudiera ser una respuesta de un cristiano. Pensemos en estas preguntas y dejémoslas meditándolas en nuestra mente. ¿Por qué? Para Pablo, ¿qué hubiera respondido él si se le hubiera preguntado esto? Para Pablo, si le hubieran dicho, Pablo, en una frase, ¿cómo defines tu vida? En una frase, ¿cómo de todo lo que tú haces, de todo lo que tú emprendes, tu ministerio, los anhelos de tu corazón, ¿cómo definirías en una frase tu vida? Bueno, aquí Pablo en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí está la respuesta de Pablo. Mi anhelo no es llegar a tener una casa enorme. Mi anhelo no es tener una estabilidad económica. Mi anhelo no es, inclusive dentro de su ministerio no vemos que su anhelo sea, obviamente está implícito todo esto, no porque no lo haya sido su anhelo, pero su mirada, su objetivo no es, no vemos aquí, mi anhelo es que pues ustedes filipenses se conviertan, todos los que aún faltan por convertirse. Mi anhelo es quiero darme a entender su objetivo, aunque hubiera sido bueno en ese sentido, y muchas veces lo expresó Pablo, yo quiero que ustedes se arrepientan, yo quiero que ustedes busquen de Dios, pero esos anhelos no eran su objetivo principal, en el sentido de que su objetivo principal era exaltar a Cristo, darle la gloria a Dios. Esa era la respuesta de Pablo ante esta pregunta. Darle la gloria a Dios. Y él sabía que dándole la gloria a Dios en todo lo que él hacía, venía implícito todo esto. Al decir él, yo le quiero dar la gloria a Dios porque él la merece, por vida o por muerte, en cualquiera de las circunstancias, yo sé que los demás anhelos van a ser correctos. Yo sé que los demás anhelos, si mi anhelo principal es darle la gloria a Dios,
los demás van a ir por buen camino. El anhelar que los demás se conviertan, el anhelo de la predicación del Evangelio. Y anhelos vanos como el tener abundancia, no eran anhelos de Pablo. Más adelante lo vamos a ver en Filipenses, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y de eso no me importa, no es algo que me interese. Porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Más adelante vamos a ver esto. Es decir, esos anhelos vanos de Pablo no estaban en su mente. Anhelos buenos sí, pero no antes. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos en las iglesias, muchos pastores pueden anhelar tener un crecimiento en la iglesia. Y pueden pensar en estrategias, pueden pensar en cosas, pero su anhelo obviamente es cerrado. ¿Por qué? Porque quiero hacer crecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque si hay crecimiento hay obviamente economía, o probablemente un anhelo del corazón correcto de queremos que la iglesia crezca. No es malo, pero si el principal motivo no es glorificar a Dios, entonces esos anhelos, aunque sean buenos, no tienen sentido. No tienen sentido. ¿Conocen al actor Keanu Reeves, quien ha actuado en varias películas? No nos vamos a poner aquí a mencionar películas, pero bueno, una de ellas para que lo ubiquen es la de Matrix. Bueno, este actor, ustedes revisan su biografía, su vida, y uno pudiera decir, wow, o sea, ¿por qué no todos los actores son así? Él, si más o menos recuerdo su historia, su esposa falleció en un accidente. Su hermana, si no me equivoco, tenía leucemia, desconozco la historia de su hermana actualmente. Fue abandonado por su padre a corta edad. Y él en su vida decidió, yo no quiero ser así, yo no voy a ser así. A pesar de las circunstancias difíciles, yo quiero ser una buena persona. Esta persona, dice, no anda alardeando sus aportaciones que hace tal vez a la gente pobre, a la gente necesitada. Dicen que por ahí él escuchó en algún momento que una persona tenía una deuda fuerte y que la iban a desalojar de donde ella estaba si no pagaba esa deuda, y que él, escuchando esto, él dio a esta persona para poder pagar su deuda y que no le desalojaran. Dice gente que le ha visto en la calle con los que están pidiendo limosna, dándoles. Pues todo eso es bueno. Todo eso muchas veces hasta son acciones que muchos cristianos no tienen. Pero si no glorifica a Dios, este artículo termina, él ha decidido ser una buena persona. Y no está mal, pero si no glorifica a Dios. Hemos visto en nuestro estudio de la carta a los Romanos de que nuestras obras no nos van a salvar. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, si no glorifica a Dios, todo eso no vale nada. ¿Por qué? Porque ante Dios no nos podemos presentar con obras, porque somos pecadores. Lo hemos visto una y otra vez, mis hermanos. Entonces, Pablo desarrolló un profundo deseo, un profundo anhelo de exaltar y glorificar a Dios. Y él dice, ya sea por vida o por muerte. En la Biblia encontramos muchos personajes que exaltaron a Dios y glorificaron a Dios, pero podemos revisar las historias y buscaron exaltar y glorificar a Dios en su vida. Pero no hay un personaje más maravilloso y más interesante que podamos hablar, del que podamos revisar y del que podamos ver que no se trataba nada más así de, bueno, pues como es Jesús, pues él puede hacer lo que quiera, ¿no? No, aún él mismo se sujetó a su Padre. Aún él mismo nos enseñó que no es una vida de privilegios, no. Aún Jesucristo, en la misma persona de Jesucristo, vemos
el mayor padecimiento que un ser humano pudo haber tenido. Y es que cuando lo vemos así, a veces nos preguntamos, el cristiano se pregunta, bueno, pues ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Bueno, es que cuando volteamos a ver a la persona de Cristo, no es como si Él hubiera tenido un privilegio de no sufrir por ser el Hijo de Dios. Y tampoco en este aspecto vemos que Él, por ser Hijo de Dios, haya tenido un privilegio de que todo lo que hiciera fuera porque Él era Dios. Él pudo haber dicho, bueno, yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Él pudo haber dicho, yo soy Dios y yo voy a comportarme como yo quiero, soy Dios. No fue así, mis hermanos. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 3 al 6, dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me hiciste que hiciese. Jesucristo, el Hijo, Dios mismo, diciendo, todo lo que yo he hecho, la obra que tú me diste que yo hiciera, en cada cosa que he hecho, te he glorificado. El mismo objetivo, el mismo anhelo que tenía Pablo, exaltar a Cristo por vida o por muerte, era el mismo objetivo de Jesucristo, o al revés, pues, porque ninguno de nosotros somos más importantes que Jesucristo. El mismo anhelo que tenía Jesucristo de glorificar al Padre en todo lo que Él hacía, ese mismo objetivo, ese mismo anhelo lo tenía Pablo, y ese mismo anhelo debe de ser el anhelo de nosotros. Ese mismo anhelo debe ser el anhelo de nosotros. Hay cosas buenas. Esa cosa buena, terminar mis estudios, tener un buen trabajo, amar a mi familia. Si todo eso en tus anhelos que no son malos y primero está glorificar a Dios, entonces todas esas cosas van a glorificar a Dios. Si es para la gloria de Dios, dice en Corintios, si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces ese es el objetivo principal. La respuesta de Pablo ante esta pregunta, ¿en qué frase resumirías tu vida? Glorificar a Dios. Esa era la respuesta de Pablo. Oye, pero no tienes aspiraciones. Sí, pero es que esas aspiraciones, esas cosas que yo anhelo y que yo deseo, si no glorifican a Dios, no son nada. Pero si glorifican a Dios, o si mi anhelo principal es glorificar a Dios, todas esas cosas van a glorificar a Dios. Y es que así tiene que ser nuestra vida. En cada cosa que hagamos, glorifica a Dios. Yo creo que sería un buen ejercicio en nuestra vida el preguntarnos en cada momento, cada cosa que vamos a hacer, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que estoy pensando glorifica a Dios? Este proyecto, esta decisión que voy a tomar, y esto es para todos, adultos, jóvenes, e instruir a nuestros niños en ello también. Esto que estoy haciendo, que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, este paso que voy a tomar, ¿glorifica a Dios? Y es que en sí mismo, si yo tengo un anhelo de poder concluir mis estudios tal vez, o tener un buen trabajo, pero en ese anhelo, si mi trabajo toma más tiempo de mi búsqueda de Dios, ya no glorifica a Dios. Entonces ya no es un buen anhelo. Si las cosas de la vida están tomando mi tiempo, aunque no sean malas, con base en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, amar a mi familia no es malo, pero si yo amo a mi familia más que a Dios, si yo amo a mi esposa más que a Dios, ya no glorifica a Dios. Y no porque amar a mi familia sea malo. Pablo en todo esto estaba saturado de Cristo. Jesús, obviamente, Dios, siendo Dios,
Él nos mostró cómo vivir, glorificando al Padre. Pastor Miguel Núñez dice: para Dios es tan importante la manera en que vivimos como la manera en que morimos. Y con frecuencia nuestra muerte refleja la manera como hemos vivido. Dice Pablo: yo quiero glorificar a Dios por vida o por muerte. En nuestra muerte llega el momento en que refleja cómo hemos vivido. Cuando uno está muriendo, quiere pedirle perdón a todos, porque su vida no fue una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y digo, Dios da, y en su misericordia puede que una persona que tuvo una vida terrible le permita arrepentimiento hasta en su último momento. Pero en su reconocimiento esta persona sabe que tuvo una vida terrible, en la cual desea pedirle perdón a todos, en la cual desea, vengan, llámenle a todos porque estoy... No, o sea, es que no es así, o no debería de ser así. Gloria a Dios, porque aún al final Dios tiene misericordia. Eso lo creemos y eso ha sucedido. Pero quienes estamos en vida, ¿cómo estamos viviendo? Porque ese reflejo de nuestra vida va a ser el reflejo de nuestra muerte. Estamos glorificando a Dios. Por eso Pablo, él podía decir: en vida o en muerte, no me importa qué suceda, no me importa qué esté viviendo, yo he glorificado a Dios en cada una de esas cosas. Aún en mi muerte va a ser para la gloria de Dios. Pablo sabe que en esta vida estamos sujetos a un cuerpo, por eso él dice en el versículo 20: como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y es que el glorificar a Cristo, el glorificar a Dios, no implica... El cristiano lamentablemente ha dividido lo espiritual y lo carnal, lo que el cuerpo quiere, lo que el cuerpo desea. Pero no es así, no va por ese camino. No es que yo vamos a ganar almas, son almas las que se van al cielo. Pero en esta vida estamos en este cuerpo, y por eso Pablo constantemente está en el cuerpo. De modo que no obedezcáis a vuestro cuerpo en sus concupiscencias. Presentaos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué? El cuerpo. Y aquí una vez más lo está diciendo: que Cristo sea glorificado en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el cuerpo era lo más difícil. Y en lo que estamos ahora aquí, Pablo sabía que en este cuerpo tenía que ser entregado realmente, o que cuando habíamos sido salvos, Dios había hecho de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, una vida que le agradara a Él. Y aquí al cuerpo no se refiere solamente el cuerpo físico, sino que obviamente Pablo va a los pensamientos, y aún en todo eso va directamente para la gloria de Dios. En general, Pablo se está refiriendo aquí en general a nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, los pensamientos de nuestra mente. Por eso la pregunta inicial: ¿en qué frase definirías tu vida? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis deseos? Estamos atados a este cuerpo. Mis actitudes con mi familia, mis actitudes en la iglesia. ¿Cómo me comporto cuando estoy con otras personas? ¿Glorifican a Dios todas estas cosas? Mis decisiones, ¿cómo afectan mis decisiones? ¿Cómo vivo? ¿Mis decisiones glorifican a Dios? Estamos más interesados en lo que anhelamos nosotros, en lo que nos satisface, y el mundo es esto, mis hermanos, lamentablemente. Como seres humanos nos hemos dado tanta importancia, y bueno, el que no conoce de Dios, ¿qué podemos decir? Él está perdido. Él no conoce de Dios. No ha recibido esa luz por parte del Espíritu Santo. ¿Qué puede decir él? Pero que como cristianos, con conocimiento de las Escrituras, con conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué podemos decir?
¿qué deberíamos de decir? ¿Es que importo yo? Es que eso no debería de estar en nuestra mente. Lo habíamos platicado la semana pasada. Pablo sabía que no se trataba de él. Pablo sabía que no se trataba de lo que a él le gustara, de sus anhelos, de sus deseos. Pablo sabía que se trataba de Cristo, de que él merecía toda la honra, toda la gloria, de que se trataba del Evangelio. Pablo sabía eso. No es que no podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Dios en su misericordia nos permite disfrutar de esta vida. Por eso las personas dicen, bueno, pues es que si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios fuera bueno, ¿por qué a la humanidad le pasa esto? Es que no se trata de la humanidad, es que la humanidad está perdida en sus delitos y pecados. Y es que no es Dios contra la humanidad, es la humanidad contra Dios. No es Dios quien está ofendiendo a la humanidad. Es que la humanidad ofendió a Dios primero. Y es que cuando entendemos eso, que nosotros ofendimos a Dios, nuestra perspectiva cambia totalmente. Nuestra perspectiva da un giro totalmente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues es que pasó porque nosotros ofendimos primero a Dios y por nuestros pecados todo esto que estás viendo y todo este desastre que estamos viviendo es por culpa de nosotros. Pero el ser humano aún en su necedad, ¿cómo va a ser culpa mía? O sea, yo merezco todo de Dios y Dios está obligado a darme. No, mis hermanos, no. Es que Pablo había entendido esto. Pablo había entendido que no se trataba de nosotros. El humano, por tendencia pecaminosa, tiende a querer disfrutar la vida pensando solo en él, a disfrutar y satisfacer sus deseos. Y como venimos de esta ideología, como venimos de esta forma de pensar en nuestro pecado antes de venir a Cristo, traemos esa ideología. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se une? La cultura, la ideología de una familia. El varón viene de una cultura, de una familia, de una educación familiar, la mujer viene de otra. ¿Y qué pasa? Queremos aplicar lo que aprendimos en casa. Pero no, ahora hay que acoplar ahora a esa nueva forma de vivir a las diferentes cosas. Si yo estaba acostumbrado a hacer una cosa y mi esposa no, bueno, ahora hay que encontrar un equilibrio en esa nueva cultura. O probablemente fuimos educados de una manera que algo que no estaba correcto. Oye, ¿y sabes qué? A mí no me gusta o no me gustaría que lo hiciéramos así con nuestros hijos. Tal vez mi esposa y yo hemos platicado, oye, a mí me gustaría que con mi hija fuéramos así. Yo no fui así educado o sí fui educado así, pero que quiero que con nuestra hija sea así. Vamos uniendo ahora nuestra cultura familiar. Lo mismo pasa en este caso. Venimos del mundo, venimos esclavizados al pecado, las cosas que nos gustan, las cosas que anhelamos y que deseamos, y venimos con esa idea al cristianismo. Pero en el camino de la santidad vamos entendiendo y vamos comprendiendo que no se trata de nosotros. Por lo tanto, no puedo satisfacer mis deseos, por lo tanto, no puedo satisfacer mis anhelos, sino los de Cristo, porque es para su gloria. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:12, en Romanos 12, dice Pablo, renovaos, no te conformes a este mundo, no te acoples, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es esta transformación? No es por nosotros mismos, es por lo que Dios hace a través de nosotros y en su palabra. ¿Queremos irnos transformando? Está su palabra. No es conforme a lo que yo quiero. No es así, mis hermanos. El cristiano en todo lo que hace debe glorificar a Dios y dejar las cosas que satisfacen al mundo y su carne, y sus anhelos y sus deseos. Por esa razón nosotros no compartimos el punto de los tatuajes. Es un anhelo y un deseo personal, es un anhelo y un deseo carnal. ¿Qué preguntas hacerse cuando me voy a hacer algo? ¿Por qué me lo quiero hacer? Porque se ve bien. ¿En dónde se ve bien? En mi cuerpo. ¿Y ese deseo de quién es? Mío. Entonces, si es tuyo, la pregunta es, ¿glorifica a Dios? ¿Cuál es el principio de hacerlo? Un deseo físico, un deseo carnal.
No voy a poner un tatuaje para no verlo, es para que la gente lo vea. Entonces, hay muchos otros principios que pudiéramos mencionar acerca de ello, pero el principio principal es mi deseo. Es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, es para verme bien ante los demás. ¿Glorifica a Dios? No. Por eso no compartimos la situación del pan de muerto, además de muchísimas otras cosas que pudiéramos hablar y que en su momento pudiéramos mencionar. Pero de igual forma, ¿cuál es el deseo? El deseo es carnal, pues es que sabe bien rico. Pues es que está bien sabroso, ¿no? Es para satisfacer mi deseo, mi anhelo. Repito, no nos vamos a poner ahorita a ahondar mucho en ello, pero son deseos que podríamos llevarlos a un principio que no es glorificar a Dios. Son deseos que pudiéramos llevar a un principio que no es exaltar a Dios. Y aún Pablo, hablando de esto, dice: mi conciencia está bien delante de Dios, pero si en mi conciencia yo, a lo mejor, si mi conciencia está bien, pero la de mi hermano no, yo nunca, jamás comeré carne, él decía. Por aquel renunció a su anhelo y a su deseo de que aún él supiera que estuviera sin problema en su conciencia. Dice: yo, para no hacer caer a mi hermano, jamás lo haría. Eso exaltaba a Dios. Pero aquellos que dicen: bueno, pues no hay problema, yo estoy bien conmigo, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto, pero ante si afecto a mi hermano, que es más débil en la fe, dice Pablo, entonces jamás lo haré. Porque eso es glorificar a Dios. Porque en mi mente, en la mente de Pablo, estaba glorificar a Dios. Por esa razón nosotros no compartimos todo esto. Pocas veces yo mencionaba hace un momento, si hablamos palabra de Dios, no es mi pensamiento, no es lo que yo quisiera o lo que yo deseo transmitir, sino que es la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces yo no puedo hacer oídos sordos, ni ustedes ni nosotros que estamos hablando aquí arriba. Jóvenes, niños, adultos, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Pocas veces en estos tiempos hemos hablado a los jóvenes, pero jóvenes, ¿qué ha pasado en sus mentes, en sus decisiones? ¿Qué ha pasado, jóvenes, en las cosas que ustedes anhelan y desean? ¿Su anhelo en su corazón es glorificar a Dios? Yo sé que pudiera ser muy incómodo a veces hacer esto, y es que hablando con nuestros hermanos en el consejo, a veces cuando predicamos elegimos un tema y lo llevamos a la palabra de Dios, lo basamos y es temático. Y como lo hemos venido haciendo, o al menos el poder decir, bueno, pues vamos a seguir una serie, pues es que a veces llegamos a pasajes que a lo mejor nunca habríamos elegido predicar. Y cuando llegamos a estos pasajes, pues es que es el que toca y vamos a predicar la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Y yo sé que muchas cosas pudieran parecer incómodas que hablamos y decimos, pero jóvenes, en amor del Señor, porque muchos piensan ante la disciplina, que la disciplina no es amor, y ya habíamos hablado de esto. Cuando Dios disciplina no es ira de Dios, es amor de Dios. Y cuando uno habla la palabra de Dios en exhortación a alguien, no es enojo, no es nada más por estar señalando, no, es por amor, porque anhelamos y deseamos que todos podamos vivir una vida que exalte y glorifique a Dios. ¿Por qué, jóvenes, buscar una pareja que no glorifica a Dios?
¿Por qué jóvenes? ¿Cuál es el principio? Así como hablábamos del principio de los tatuajes, el principio de cosas muy que pudieran parecer el anhelo de mi corazón, ¿cuál es el principio de buscar una pareja que no glorifique a Dios, siendo tú hijo de Dios? Una de las cosas es porque buscar pareja del mundo es más fácil, es más sencillo, abundan. Hay de todo. Hay quien me hablará bonito y ya con eso cederé. Pero es que las cosas fáciles no son las mejores. Los caminos fáciles no son los mejores. Y la palabra de Dios, si fuera así, nos diría, bueno, la puerta grande, espaciosa, es la que lleva a Cristo, pero no, es la puerta chica, la puerta angosta, la puerta pequeña que lleva a Cristo. Buscar de una pareja del mundo es más fácil. Buscar, y aquí es una de las partes impresionantes, buscar la voluntad de Dios en una pareja que no agrada a Dios. De entrada, se está haciendo las cosas al revés. ¿Por qué? Porque queremos buscar una voluntad de Dios en donde no está. Bueno, yo voy a orar para que se convierta a Cristo. No, es que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Segundo a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Esta es la voluntad de Dios. Es que yo quiero hallar la voluntad de Dios orando a Dios para que él o ella se conviertan. No es que estás al revés, es que estás haciendo las cosas al revés. Si tú estás en el conocimiento de Dios y de Cristo y ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, la voluntad de Dios es esta. Muchos jóvenes y jovencitas creen y dicen, conocí al hombre o mujer de mis sueños. Solamente que hay un problemita, no es ni cristiana ni cristiano. Bueno, es que no es un problemita, es un gran problema. Es un gran problema. Y es que si tuviéramos la mente de Pablo en nuestros corazones, no solamente para los jóvenes en este aspecto, sino para todos nosotros, si en nuestra mente estuviera el glorificar a Dios, nos evitaríamos tantas cosas, decisiones en adultos incorrectas. El sueño de Pablo era glorificar a Dios. Jovencitos, jovencitas, si su deseo y su sueño es glorificar a Dios, no cederían a esto. Si su deseo y su sueño es glorificar a Dios, no pasaría eso, ese problemita. No encontraste al hombre o a la mujer de tus sueños, porque si hubieras encontrado al hombre o a la mujer de tus sueños, tu principal sueño sería glorificar a Dios. Y el principal sueño de la persona que encuentres, si es glorificar a Dios, entonces sí encontraste al hombre de tus sueños. Ese problemita, por más respetuosa que sea la persona, por más amable, por más bonito que te hable, no me gustaría usar palabras tan fuertes, pero es que es la palabra que Dios utiliza. Podrá ser esta persona la más amable, la más buena, pero es que si él no glorifica a Cristo, si no glorifica a Dios, si no le conoce, todos aquellos que están lejos de él son hijos del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué concordia tiene el diablo con Dios? ¿Qué relación tiene el diablo con Dios? Es lo que dice en su voluntad Dios. No te unas en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene? Y es que este pequeño problemita a esta persona que no conoce de Dios le hace hijo del diablo. Estos jóvenes deberían comprender esta parte. Y si todo esto no te hace pensar o reflexionar, oye, me duele, sí, es doloroso. ¿Por qué? Porque ciertamente sabemos, creo que todos los que estamos aquí, que es amar a una persona, que es encariñarse con una persona, y sabemos
que no es fácil. Pero es que si siguiéramos la voluntad de Dios nos habríamos evitado esto. ¿Y por qué darlo? ¿Por qué comentarlo? Dios me ha puesto mucho esto en mi corazón. ¿Por qué comentarlo? ¿Por qué decirlo? Que no es algo que yo quiera, que yo sienta, sino que es la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Por eso decía, si la palabra de Dios que predicamos es verdad, tenemos que retenerla, nos guste o no, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y si en tu corazón tú no reflexionas en esto, tanto jóvenes como adultos, si en nuestro corazón no reflexionamos en esto, entonces ahora hay que reflexionar otra cosa, lo que hablábamos. ¿Estamos en la fe? Los padres pueden estar haciendo un gran trabajo impecable con sus jóvenes. Recordemos las acciones muchas veces de los jóvenes, muchos cristianos y muchas personas los toman y los dicen, bueno, es que pues, es por culpa de tus padres. No, pero no siempre es así. Si los padres han hecho todo por educar a sus hijos de una forma correcta, han hecho todo por encaminar a sus hijos en valores cristianos, en valores honorables que honren a Dios, entonces es el hijo. Recordemos que la salvación no es extensiva, no es heredada, es de cada uno. Y si el hijo no está tomando buenas decisiones, por los padres ya no es. Dios es el Padre perfecto. Y miren lo que dice en Isaías 1:2, hablando Dios: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios crió hijos. Y Dios, el perfecto Padre, ninguno de nosotros pudiéramos acercarnos y decir yo soy un perfecto Padre, pero Dios sí. Dios sí podía acercarse o puede en cualquier momento decir yo soy el perfecto Padre. ¿Y qué crees? Aunque yo soy el perfecto Padre, mis hijos, los que crié, se rebelaron contra mí. Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hablando Dios, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, yo, Dios, he hecho todo lo que he podido hacer, y Él es el único que verdaderamente puede decir yo he hecho todo por mis hijos. Y aún así yo esperaba que dieran uvas y dieron prácticamente otro fruto que no debía dar. Así que padres, si ustedes han hecho todo por guiar a sus hijos, queda orar por ellos, seguir guiándolos con base en la palabra de Dios. Decía un pastor a una joven: tú no amas a tu novio inconverso. A lo que la joven respondía: no, ¿cómo no? Yo le amo. Y le decía: no, tú no le amas. Si le amaras, quisieras su bien para él. ¿Y cuál es su bien? Conocer a Cristo. Pues es lo que estoy haciendo, estoy orando por él, pero no, estás bajo una situación que comenzaste no con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si ahora tú estás en una relación donde tú esperas que él se convierta a Cristo, no le amas. Si lo amaras, buscarías su bien. Si lo amaras, tú sabrías que lo que él necesita es a Jesucristo. Y tú estás tirando el evangelio por la ventana, diciéndole que el evangelio, en pocas palabras, con esa actitud, diciéndole que el evangelio, después de todo, no es tan importante. Aunque no solo se lo digas con palabras, lo estás diciendo con tus actitudes al aceptar que estar con alguien así, lo que quieres es tenerlo a él, aunque a él le cueste el infierno. Porque la decisión de esta persona en muchas ocasiones es, bueno, es que yo te amo a ti, y puede ser real en su corazón, y por ti me convierto a Cristo. Ya es una motivación diferente. Que lleva, si esto se lleva hasta el... es que ya se convirtió a Cristo. Sí, pero su motivación no fue realmente ser salvo, no fue Cristo realmente. No presiones a Dios. A Dios no se le puede presionar. Si su voluntad es no te juntes con la gente incrédula. Cuando pasa esto, lo único que se hace es una bola de nieve.
Lo único que estás haciendo es envolverte en una bola de nieve donde la relación, mientras más la alimentas, más difícil es romper ese vínculo. ¿Por qué? Porque las acciones de la otra persona, si en su momento pudiera ser conocer a Cristo, fue de una forma al revés. Y cuando llegan al matrimonio, su conversión se da uno cuenta que no fue real. Por esa razón, si tú ves a una persona que probablemente te guste, te llame la atención, el primer paso no es ese. El primer paso es que él conozca a Cristo. ¿No lo conoces? Yo no puedo tener la relación entre el enemigo, entre el diablo y Cristo, eso no existe. Esa es la voluntad revelada de Dios. Desde niños debemos enseñar a nuestros hijos el poder hacerlo, el que su vida glorifique a Dios. Nosotros mismos fallamos a veces en ser ejemplo de eso. Nosotros mismos como padres a veces fallamos en ser ejemplo de ello. Entonces el anhelo de Pablo estaba saturado de querer glorificar a Dios en cada cosa que él hacía. En cada cosa que él emprendía, Pablo quería glorificar a Dios. Y esto, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, es en amor. Para cada uno de nosotros, las decisiones que tomemos, a donde vayamos, hagámonos la pregunta, ¿glorifican a Dios? Y si estoy en medio de una decisión que tomé ya, que no la pregunté a Dios, que no la filtré a través de su palabra, verificando su perfecta voluntad, y estoy en medio de esa decisión, no es tarde. ¿Qué puedo hacer para glorificar a Dios en medio de esta decisión que he tomado? Oye, pero es que me va a doler. Probablemente te duela. ¿Por qué? Porque inicialmente no te hiciste esa pregunta. Por esa razón Pablo, todo lo que hacía, si glorificaba a Dios en sus decisiones, él podía decir con certeza, estoy convencido de que Él va a concluir esa obra, de que Él va a perfeccionar, esa obra. Estoy convencido de que no me avergüenzo de esto porque sé en quién he creído, porque sé en quién he puesto mi confianza, porque sé que cada cosa que yo hago, si no glorifica a Dios, no la hago. Porque Pablo pudo haber dicho, porque yo pues se me antojó un taquito de carnitas, ¿no? Para satisfacer, mi conciencia está bien, pero si afecta a mi hermano, entonces no voy a comer eso. Él podía haber dicho, pues es su problema, ¿no? Pero no, él glorificaba a Dios en todo lo que hacía. Él pensaba en su hermano, glorificaba a Dios. ¿Por qué? Por lo que dijimos la vez pasada. En nuestras actitudes hacemos chiquito a Dios, y repito, no porque Dios sea chiquito, sino porque Pablo a los romanos les dice, por ustedes Cristo ha sido vituperado, porque en su testimonio ustedes han hecho otras cosas. Y es que cuando la gente voltea a vernos y a decir, bueno, es que él es cristiano y mira, él está pasando por una prueba, y resulta ser que el inconverso es quien se acerca al cristiano y le dice, tranquilo, todo va a estar bien. Hasta palabras de Dios está contigo, sin ser cristiano. Es decir, el inconverso le da más ánimos al cristiano, siendo al revés. Y entonces, ¿qué pasa? La imagen de Cristo se achica, no porque Él sea chico, sino por causa de nosotros. Porque debería de ser al revés. Oye, pues estás pasando por esta prueba difícil, estás pasando por esta situación difícil, yo te veo gozoso, yo te veo bien. Sí, es que Cristo está en mi corazón y Él es el que me sustenta. Él es el que me ayuda a salir adelante. Es difícil, sí, pero Él me sostiene y tengo una esperanza viva de que he de estar con Él en el cielo, donde toda lágrima va a ser enjugada, donde no va a haber más sufrimiento. Y entonces la gente se queda, wow, o sea, hacemos grande a Cristo. Y lo que ellos se quedan viendo es ahora una persona fortalecida, donde cuando esa persona esté por situaciones difíciles, Él va a decir, es que esta persona tenía algo que yo necesito. Y no se trata de nosotros, porque ante las pruebas decimos, bueno,
Pues, ¿para cuándo, Dios? No, cuando tiene que ser al revés, para engrandecer a Cristo, para la honra y la gloria de Dios. Pablo sabía esto, Pablo estaba saturado de él, y por esa razón Pablo puede decir en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo este contexto que hemos dado es que un Pablo tenía, y si notamos aquí, Pablo muchas veces decía, hermanos, nosotros tenemos que ser así, la palabra de Dios desea de nosotros, tenemos que estar, englobaba todo. Pero aquí es una declaración personal de Pablo. Aquí no está diciendo Pablo, para nosotros los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los creyentes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, para mí, a mí no me importa y yo no sé si para los demás lo es. Pablo sabía que probablemente para los demás no lo era. Pero Pablo aquí dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy convencido de lo que soy. Yo estoy convencido que cada cosa que hago glorifica a Dios. Y es que aquí está el problema. Es un verso, por eso decía, es un verso que nos gusta demasiado. Es un verso que lo recitamos, lo repetimos. Y sentimos bonito cuando lo decimos, pero evaluemos nuestra vida, cada uno, mis hermanos, ustedes, yo. Esta área de mi vida no glorifica a Dios. Yo no puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta parte de mi vida no la quiero dejar. ¿Por qué? Porque me satisface a mí. Entonces no es para la gloria de Dios. Esta parte, esta sí, Dios, esta sí la tienes, esta sí te glorifica, esta sí la hago, pero esta no me la toques. Yo no puedo decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no podría decir que todas mis acciones, que todo lo que hago glorifica a Dios, o por vida o por muerte. Yo no podría decir eso. Dios, retengo esto, pero esto otro no. Aunque tu palabra lo dice, esto no me va a gustar retenerlo porque me va a afectar a mí. Es que no se trata de ti, es que no se trata de mí, se trata de darle la gloria a Dios. Y si se trata de darle la gloria a Dios, y yo estoy detectando en esto, no era que Pablo fuera perfecto, no era que Pablo fuera Dios y que fuera totalmente, no tuviera situaciones en las que él luchara como ser humano. Él mismo lo explica en Romanos. Hay cosas que no quiero hacer. Él mismo tenía esa batalla que usted y yo tenemos. Pablo no era alguien diferente a nosotros. Él era un ser humano que tenía batallas de igual forma, tentaciones que vencer. Pero aún en eso él podía decir, para mí el vivir es Cristo, porque si yo detecto que hay una circunstancia que no glorifica a Dios, en ese mismo instante yo le pido a Dios su ayuda para que me ayude a cambiarla. En ese mismo instante yo dejo aquello que pudiera ser que me está perjudicando en mi relación con Dios, yo lo dejo para glorificar a Dios. Y eso muestra que verdaderamente para mí el vivir es Cristo. ¿En dónde? En mi carne, en mi cuerpo, no solamente en lo espiritual. En mi cuerpo, en este cuerpo de pecado en el que estamos, para mí el vivir es Cristo. Porque si yo llegase a detectar algo que está incorrecto en mi vida, en ese mismo instante yo le pido a Dios su ayuda para dejarlo. Por más doloroso que sea, por más acostumbrado que esté a eso, yo le pido a Dios que me ayude porque sé que no lo está glorificando. Y si continúo aferrado a eso que no le está glorificando, yo no podría decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un pastor mencionaba, cuando glorificamos a Cristo con nuestra vida, mostramos confianza en cada circunstancia, deseando en su control soberano, descansando en su control soberano, creyendo en su carácter bondadoso. Estamos contribuyendo a que los demás puedan percibir a un Dios más grande del que han concebido. La imagen que la gente tiene de Dios es pequeña. La imagen que nosotros mismos tenemos de Dios a veces es pequeña. Y es a ese Dios al que vamos a mostrar.
Pero si nuestra imagen de Dios es enorme, es grandísima, mis hermanos, al Dios que vamos a mostrar es un Dios grande. Y repito, no porque Dios no lo sea, Dios lo es. Este pastor daba un ejemplo de un telescopio. Nosotros vemos los astros, o bueno, ya no se ven aquí, ¿verdad? Pero si fuéramos a un lugar donde el ambiente es limpio, podríamos ver las estrellas, la luna, la vemos de lejos, pequeña. Y este pastor daba ese ejemplo: cuando tomamos un telescopio, esa imagen se agranda, esa imagen se ve más grande cada vez. No es chica porque la luna sea chica, es chica por la distancia. Sin embargo, el telescopio nos puede ampliar más ese tamaño. Bueno, nosotros somos ese telescopio que Dios utiliza para que la imagen de su Cristo, no porque Él sea chico, sino para que la imagen de su Hijo Jesucristo sea vista en nosotros, para los demás, para quienes necesitan de Él. Pablo, esta carta del gozo en medio de las tribulaciones. Pablo, con circunstancias difíciles, con situaciones complicadas, Pablo mencionando un gozo y paz en medio de las circunstancias difíciles. Y muchas veces nos preguntamos por qué los justos sufren. C.S. Lewis, ante esta pregunta, él dijo, ante la pregunta de por qué sufren los justos, él respondió: ¿por qué no? Solo ellos pueden soportarlo. ¿Por qué no sufrir? Solo ellos pueden soportarlo porque tienen a Cristo. Solo ellos pueden soportarlo porque Él está con ellos. Y ellos tienen la salida para soportar esas pruebas. ¿Por qué no? Oswald Chambers decía: el sufrimiento es la herencia del malo, es la herencia del que se arrepiente y es la herencia del Hijo de Dios. Cada uno termina en su cruz. El ladrón malo fue crucificado. El ladrón arrepentido fue crucificado. Cristo fue crucificado. El Hijo de Dios fue crucificado. No por ser el Hijo de Dios no sufrió. Por ser el Hijo de Dios sufrió lo peor que cualquiera de nosotros pudo haber sufrido o pudiera sufrir. Por eso C.S. Lewis dice: ¿por qué no? A veces pensamos como cristianos, bueno, es que ¿por qué estoy sufriendo, Dios? Bueno, es que el pecador también sufre, o sea, no es como si no sufriera, ¿eh? No es como si no pasara por circunstancias complicadas, no es como si no se le muriera un familiar, no es como si no perdiera a alguien. No, mis hermanos, todos sufrimos. Por eso Oswald Chambers decía: el sufrimiento es la herencia tanto del malo como del que se arrepiente, como del Hijo de Dios. La humanidad sufre, no por Dios, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué nos sentimos como si no tuviésemos que sufrir? Oye, Dios, enviaste a tu Hijo y no sufrió. No, fue el que más sufrió. Por mí. Por mí. ¿Cómo pretendemos como cristianos no pasar por esa cruz? Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Agustín de Hipona dijo: Dios tuvo un hijo sin pecado, Cristo Jesús, pero ninguno sin sufrimiento. Aún nos falta mucho, mis hermanos. Para concluir, vamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 22. Vamos a concluir con esto, mis hermanos. Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 22. Dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? En el 21 nos quedamos. Y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pablo sabía, y voy a retomar este punto de la semana pasada. Pablo sabía que no se trataba de él, lo que le llevaba a glorificar a Dios en todo, a Cristo en todo, por vida o por muerte. Las cosas que él hiciera, él sabía que no se trataba de él. Como lo habíamos dicho, muchas iglesias están tan envueltas en su predicación en qué es lo que le hace falta al cristiano, que no es que esté mal, pero si Cristo no es predicado, entonces la palabra de Dios no es predicada, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cuando Cristo leyó esto y dijo, citando Isaías, para traer buenas nuevas a los pobres, no se refiere a los pobres en su economía, si no, Cristo solamente hubiera venido a ese sector. Se refiere al pobre en espíritu. La mayor pobreza del hombre no es la material, sino la espiritual. Para entrar al reino de los cielos, la persona necesita reconocer su pobreza espiritual, la bancarrota espiritual en la que estamos, en la que estábamos. Y aquellos que no están en Cristo, la bancarrota espiritual en la que están. Su necesidad no es material, es espiritual. Necesitan a Cristo, porque como seres humanos en pecado merecemos el infierno. Somos hijos del diablo por naturaleza, pero Cristo vino a salvarnos por su justicia, y es la justicia de la que Él nos presenta, no mis obras, no lo que yo pueda hacer. Entonces necesito reconocer que merezco el infierno si estoy sin Cristo, y Él es el único que me puede rescatar de la pobreza espiritual. Libertad a los cautivos. Jesús, o al menos no está registrado en la palabra de Dios que Él haya liberado a un prisionero. No liberó a nadie de prisión. Si aquí se refiriera a los cautivos en cadenas, probablemente entonces Jesús hubiera fracasado en su ministerio. Habría fracasado en venir porque no liberó a nadie de prisión, al menos que del registro que tenemos. Se refiere a la prisión del pecado en el que estábamos. Éramos cautivos del pecado. Las cadenas que nos encadenaban el alma nublaban nuestro entendimiento, endurecían nuestro corazón, destruían nuestra vida y la iban a destruir en el infierno. Liberar a los cautivos. Nosotros éramos cautivos del pecado. Esto lo vino a hacer Cristo en nosotros, liberarnos de esas cadenas del pecado que nos ataban. Vista a los ciegos. Es cierto que Jesús dio vista a muchos ciegos, eso es cierto, pero tampoco se refería a ellos. Gran parte de la vista que recibieron los ciegos, lo más importante no fue su vista, sino fue su salvación de ellos, de estas personas que Cristo les dio salvación y les dio la vista. Libertad a los oprimidos. Dice Miguel Núñez en su libro de Jesús, titulado así: a los oprimidos por su propio pecado nos liberó de la muerte. Por el pecado de otro, a los oprimidos por el pecado de otro. Para ellos, Cristo es la fortaleza en medio de la debilidad. Muchas veces otros han pecado,
y en nuestro corazón se ha quedado un resentimiento por el pecado de otro. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a liberar a esos oprimidos del pecado de otro. Y es que pues no es mi pecado, es el de otro, pero causa en mí pecado. ¿Por qué? Porque le veo ya mal le veo con malos ojos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que él, diciendo ser cristiano, hizo esto? Cristo vino a liberarnos de esa opresión, del pecado de otros, haciendo en nuestro corazón el amarles aún, el salir adelante, porque no se trata de ellos, se trata de Cristo. A los oprimidos por los poderosos, Cristo es el vengador. Vemos tanta injusticia y nos oprime eso, nos causa conflicto ver tanta injusticia. Bueno, Cristo vino a liberarnos de eso, sino a cambiar, no por Él o porque no lo pueda hacer, las cosas que estamos viviendo, pero sí para nosotros saber que Él es justo y para nosotros saber que en esa opresión Él está con nosotros, de los poderosos. A los oprimidos por falsos maestros y las falsas enseñanzas, Cristo es el camino, la verdad y la vida. A los oprimidos por el deterioro moral de la sociedad. Y termina diciendo Jesús a predicar el año agradable del Señor. Muchos creen que esta parte, esta porción de la Biblia y que leyó Cristo Jesús y que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, este año agradable del Señor se refiere al año del jubileo, donde cada 6 años, el séptimo, el pueblo de Israel tenía que dejar descansar la tierra, y ese año, el séptimo, tenían que dejarla descansar y Dios les iba a proveer, y les iba a proveer en el año octavo al inicio, donde tenían que volver a cultivar. Dios les iba a proveer de ello. Tenían que contar 7 ciclos de 7 años. Al año 49, en el año 50 era el año del jubileo, donde se tenía que liberar a quienes se habían vendido por alguna cuestión como esclavos por una deuda que no podían pagar. Se tenía que liberar a esos esclavos siervos que vivían como esclavos de una forma correcta, porque a pesar de ello quienes tenían esclavos tenían que ser buenos con ellos, los tenían que retirar y darles no dejarlos ir sin nada. ¿Por qué? Porque Dios quería que recordaran que Él, no querían que volvieran a la esclavitud como estaban en Egipto. Si la tierra había sido vendida por alguna necesidad, tenían que regresarla a su dueño, porque la tierra era de Dios. Todas las deudas eran canceladas. Si habían prestado, esa deuda era cancelada. Entonces, el año del jubileo era de libertad, de cancelación, de reposo y de gozo. Cuando Cristo lee esto, a predicar el año agradable del Señor, había llegado esto. Había llegado esto a nuestras vidas. Había llegado la libertad, la cancelación de nuestras deudas, porque Él iba a morir en la cruz. El perdón de toda esa deuda que Él iba a pagar en la cruz. Y algo bien interesante aquí es que Jesús citó el capítulo 61 de Isaías. Y Cristo Jesús paró hasta el año agradable del Señor. Y dice: a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí paró Jesús. Estamos viviendo el año agradable de Dios, porque aún hay salvación, porque aún hay tiempo, porque lo que seguía de este versículo es a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Cristo Jesús no leyó esto. Cristo Jesús paró en él, es el año. Ahora se ha cumplido esta palabra cuando Él lo leyó. Y hasta esta fecha es el año agradable de Dios. Y aún hay tiempo de que si no estamos glorificando a Dios en nuestra vida
Y si para nosotros el vivir no es Cristo, mucho menos el morir va a ser ganancia, aún es el año agradable del Señor. Porque Él vino a esto, a darle libertad a los cautivos. Nosotros estábamos cautivos en nuestros pecados. Pero también Él va a venir al día de la venganza de Dios. Aún estamos en tiempo, mis hermanos, de arrepentirnos, creer por fe en Cristo Jesús y darle la honra y la gloria a Él en cada cosa que hagamos. Inclinen su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido de tu palabra. Guárdanos, Señor, de no hablar tu palabra, pero guárdanos de que si estamos hablando tu palabra, no hagamos oídos sordos a ella, Padre. Porque estamos en el año agradable del Señor, pero tu venganza está próxima. No sea que esa ira caiga sobre nosotros, Dios. Te necesitamos, Dios. Te pedimos perdón por aquellas áreas de nuestra vida que no te están glorificando. Ahora entendemos qué significaba esto para Pablo. Para mí, él decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, tu Hijo Jesucristo, para poder recitar este versículo diciéndolo como una realidad en nuestras vidas, amado Dios. Te necesitamos, nos falta tanto, pero aquí estamos, Dios. No queremos hacer oídos sordos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos decidido como consejo, lo compartimos ahorita en línea, vamos a estar cortando las transmisiones al concluir la predicación. Hermanos, les esperamos, Iglesia Monte Ararat, les hablamos a la Iglesia Monte Ararat, a los miembros de la Iglesia Monte Ararat. Ayer platicaba con alguien y me decía, está comprobado que una persona se contagia menos en los cines, porque dicen, tú estás nada más en tu asiento, no tienes contacto con nadie, más que en otros lados. Nosotros no podemos obligar ciertamente a nadie, pero mis hermanos, Iglesia Monte Ararat, miembros de Iglesia Monte Ararat, Dios nos ha guardado. Yo siempre he mencionado esto. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué el que va a trabajar se arriesga en una combi, en un transporte público? Y aquí casi que solo se viene uno y se sienta, se para y se va. Saludar a los hermanos ni siquiera con acercamiento ni nada. ¿Por qué creemos que aquí no es, por qué creemos que es más posible que por aquí o aquí pudiéramos contagiarnos más que en otros lados que vamos? Vamos por comida porque necesitamos el alimento físico y el espiritual. Vamos al trabajo porque necesitamos el sustento físico. Y Dios nos ha guardado y el espiritual. Así como hay porcentajes de que es menos probable que vayas a algún lugar y te contagies, inclusive dicen que es menos porcentaje que te contagies en un restaurante donde están lejos las mesas y tú estás en tu mesa y se acabó, la sanitizan. Bueno, hermanos, aquí es, yo creo que el muchísimo menor porcentaje de ello. Iglesia Monte Ararat, congregantes, les hablamos a ustedes, mis hermanos. No podemos obligar a nadie, es cierto, pero mi pensamiento me lleva a eso. ¿Por qué si vamos a buscar el alimento arriesgándonos mucho más de lo que estamos aquí? ¿Qué está pasando, mis hermanos? Cortamos transmisiones a partir de ahora al finalizar la predicación y con la ayuda de Dios, mis hermanos, les esperamos el domingo. Ciertamente las cosas no van bien como esperábamos en el mundo, pero hasta que el gobierno no diga otra cosa, mis hermanos, nos estaremos reuniendo con el favor de Dios y su ayuda, mis hermanos. Así que cuídense mucho quienes nos ven en transmisión, Dios les bendiga
y nos estamos conectando el miércoles para nuestro estudio. Dios les bendiga.